Buongiorno per la mattina, día 2. Entonces, ayer estaba un poco enfadado, pido disculpas, pero es que me equivoqué con los neumáticos Dunlop estos que elegí, que fue cagada mía, porque elegí unos de enduro que en España me funcionaron, en la Gussie Book y tal, y ayer los reventé. Y solo tenía esos, entonces me enfadé un poco. Hoy tenemos la segunda etapa del Gela Rally 2024, con algo más de 200 kilómetros y un refueling en el camino. Pero bueno, entre unas cosas y otras... Sinewan está haciendo de youtuber de charachero y por eso aquí veis cómo le están grabando y está insultándome. Ahí está. Delante de cámara, delante de dos cámaras. No hay filtro, no hay filtro. ¿Qué te crees? ¿Que eres el único que no tiene filtro en su canal? Entonces nada, bueno, al final lo hemos solucionado hoy, voy a poner un neumático que no es Dunlop detrás, Pirelli, que me ha dado Isaac, y creo que mañana llegan los buenos de Dunlop que aguanten este tipo de terrenos. Y nada más, que han retrasado la salida, me he levantado a las 7 de la mañana para nada, y mejor porque esta es mi hora. Salgo a las 11:10. Por si no visteis los capítulos anteriores, este es mi amigo Isaac Feliu, propietario de la empresa Twin Trail con la que he venido al rally. Y este es Dimitri, propietario de Aurora, empresa que se encarga de poner a punto mi moto cada día y que acude al Gelas con otra Ducati Desert X, pilotada por Stefanos. Tengo muchas Charlie, Estela. Ah, pues Estela. Cuidado. Se nos ha olvidado poner el fusible del Stella, este aparato que llevamos en la moto y con el que la organización nos tiene localizados y además nos avisa de peligros, waypoints o límites de velocidad, mediante pitidos que iréis escuchando a lo largo de la etapa. This is our style, last minute. ¡De drama! ¡Drama! En fin, un poquito de drama nunca viene mal. No sé ni qué era, creo que no sé qué del Estela, pero... Aquí tenemos Over Suspension Man. Antoine, ¿sales a qué hora? Hay 13. Y yo salgo ahí, hay 12. Sales detrás de mí, ¿eh? Voy a darte. Hostia, pero bastante además. Pues no jodas, tío. Este es Antonio Mazagatos, amigo y distribuidor en España de Over Suspension, un aparato que llevamos muchas motos en el eje trasero y que hace que la moto vaya más pegada al suelo. Hoy sale justo detrás de mí y con una moto de enduro, así que probablemente me adelante. Go. Vamos, fuerte. Suerte, tío. Go. Ahí no. Etapa 2. Vamos, bueno, etapa 1, ¿no? Prólogo 1. ¡Vamos! Hoy tenemos algo más de 200 kilómetros, así que toca regular y no salir a fuego. Kilómetro a la izquierda. La idea es intentar ir poco a poco aprendiendo a navegar y perder menos tiempo pensando en las viñetas, es decir, ir leyéndolas con anticipación. 1 kilómetro por aquí, otro camino ahí y otro para acá. Vamos, 1:30, un camino. Uno 67 a la izquierda. $2.79 recto. Kilómetro 2,79. Me voy a encontrar un camino a la derecha, otro a la izquierda, un árbol y debo de seguir entre el árbol y el de la izquierda. Y en subida. Llevo 2 ICOs, que son los aparatos que marcan la distancia recorrida, pero el principal y al que tengo que hacer caso es el que está arriba. Al llegar al cruce marca 2,76, es decir, 30 metros descuadrado, que es muy poco, pero como no he visto ningún camino a la derecha me hace dudar y prefiero parar y pensar antes de equivocarme
y perder mucho más tiempo. Primera mini cagada del día, porque en la duda me alcanza Antonio y a partir de este momento voy a empezar a comerme su polvo. Es que No he visto ningún camino a la derecha, como decía la viñeta, y me ha hecho dudar. Pero parece que vamos bien, porque el 2.87 coincide, aunque voy descuadrado 50 metros. Buah, chaval, vaya tontería. En total habré perdido 1 minuto, pero lo peor es que ahora voy detrás de Antonio y voy a perder mucha visibilidad. Kilómetro 3.29. Se viene postureo. Buah, chavales. Creo que voy a adelantar a Antonio. El polvo de Antonio me está desconcentrando y creo que puedo ir un poco más rápido, así que voy a intentar adelantarle. ¿O no? Pero no, en cuanto el terreno se pone más sinuoso, el peso de la moto es lo que marca la diferencia, y la de Antonio es casi 100 kilos más ligera, así que se me escapa. Su puta madre. Esto es muy largo. Y empieza fatal, la verdad. Salimos de las curvas cerradas y me vuelvo a acercar a Antonio, pero adelantarle es peligroso. Vosotros con la cámara lo veis mejor, pero desde el casco con este polvo la visibilidad es reducida y es muy fácil comerse cualquier piedra y saltar por los aires. De todas formas, en cuanto que llegan curvas cerradas, se vuelve a ir. Me acaba de dar un salto de atrás.
Kilómetro 13,82. Todavía siguiendo la nube de Antonio, llego a un cruce bastante obvio, pero mi ICO dice 13,67. Lo que me hace dudar, porque 150 metros descuadrado es bastante. Otra mini cagada, porque esto hace que me adelante otra moto de enduro y por tanto me encuentre más polvo en el camino. ¿Voy descuadrado o qué? Por cierto, entramos en una zona de velocidad limitada, es decir, no se puede superar los 40 km por hora, lo que me da para daros un poco la turra. La verdad, porque las rocas es donde peor voy con esta moto y conmigo mismo, quiero decir, porque aquí los buenos van por encima de las rocas. Y luego la navegación, no voy muy suelto, la verdad, voy bastante dudoso, no llevo el ICO muy cuadrado y me voy dando algún que otro, no sé, no me quiero confundir, entonces estoy perdiendo algo de tiempo, pero bueno, mejor perder algo de tiempo que no confundirme, pero bueno, está claro que estoy en proceso de aprendizaje. Quizá he mejorado más en pilotaje, no en este terreno, que no he hecho casi, pero he mejorado en otros terrenos, pero en navegación pues no he hecho nada, la verdad, necesito hacer más rallies. Y luego yo creo que estos neumáticos que llevo hoy, pues obviamente durarán más, claro, pero agarran menos y al principio sobre todo, pues eso. En fin, corto, que no me quiero distraer. Kilómetro 21,79, me estoy acercando al piloto de enduro que me adelantó antes y otra vez nube de polvo. Lo peor es que me desconcentro. 22,03, la pista principal parece claramente por la que voy, pero la viñeta dice que hay un camino a la izquierda. Miro ligeramente de reojo, pero no presto atención al roadbook y sigo al piloto de delante. Otra mini cagada que va a tener consecuencias. 3 motos de cara no mienten, era por la izquierda. Mira que lo he pensado, me cago en la puta. Voy a ir siguiendo a un pibe. Mientras regreso a la viñeta anterior en la que me he confundido con la botonera, recalo el ICO. 22,03. Eso hace que pueda adelantar a varios, pero no a todos, lo que va a complicar y mucho los próximos kilómetros. Bueno, que se acaba de liar aquí. 22. Lo he pensado, me cago en la puta. Uf, qué peligroso. Uf. Su puta madre. Pues mira el roadbook. Qué cagada. Bueno, relax.
Otra cosa importante que hay que aprender en esto de los rallies es a gestionar la frustración. Es decir, por una mini cagada ahora me toca ir detrás de dos pilotos que en principio van más lentos que yo. Aunque claro, seguro que detrás de mí viene alguno que piensa lo mismo. Rocas. En cuanto que desaparecen las curvas, soy más rápido que el de delante y podría adelantarle. Pero insisto, que desde la cámara parece más nítido, pero en la realidad no veo un carajo. Y los accidentes graves vienen en estas circunstancias, porque es fácil comerse un agujero o una piedra, y obviamente no he venido aquí a hacerme daño por llegar unos minutos antes. Vengo a ver. Kilómetro 35. Por fin adelanto un enduro, pero me queda otra delante. Baja ligeramente la intensidad del polvo, así que me acerco todo lo que puedo para intentar meter la moto en cuanto que pueda. Kilómetro 36,67, desvío a la izquierda y en bajada, pero yo estoy completamente enajenado intentando adelantarle y casi me lo como. Salimos a una pista más ancha y vuelve el polvo intenso, así que me tengo que alejar unos metros para no tener sustos. Joder. Suplicios son estas curvas. Kilómetro 53. Entramos en una zona urbana de velocidad limitada a 30, pero hay que estar muy atento al roadbook porque en los pueblos es muy fácil perderse. De hecho, he alcanzado a 2 pilotos.
53, 53, 53. Llevamos una barbaridad de motos delante y detrás. Como os decía, en las zonas urbanas hay que estar muy atento al roadbook porque es muy fácil extraviarse, como les ha pasado a los dos de delante. Ahora soy yo el que voy a dudar en un cruce y me adelantan. Lo que va a suponer una nueva mini cagada, porque en cuanto que salgamos a tierra me va a tocar otra vez comer polvo. Uf. Hijos de puta. Que voy con 200 kilos de moto, hombre. Hijos de puta. Anda que cabrones. Cabrones, hijos de puta. Voy con una Maxi Trail, hombre. Y no llego al suelo. Cabrones. ¿Estás bien? Kilómetro 70, zona algo menos enrevesada, donde podría ir más rápido, pero una vez más, polvo.
Kilómetro 81,98, viñeta muy fácil en la que te tienes que meter por el camino de la derecha y que además te indica que está en bajada. Pero como es una zona muy rápida, si no vas pendiente del roadbook te puedes colar, como le ha pasado a estos dos. Supongo que llevo las dos motos de enduro detrás, pero en esta zona, aun siendo motos mucho más ligeras, por lo que sea, no me están alcanzando. Kilómetro 86,10, viñeta muy fácil, pero de nuevo llego descuadrado, así que me toca recalar con la botonera de la izquierda. ...86,72, de nuevo se pone el terreno sinuoso. ...87,34, alcanzo a una nueva moto de enduro que me va a hacer un poco de tapón. ...87,56, sorteo un charco por la izquierda y me adelantan los dos de antes. Kilómetro 99,80, zona de navegación a la que poner atención, porque hay que salirse campo a través, en subida, con mala visibilidad y, atención, con rumbo 288 grados, que lo indica en amarillo, dato que hay que cotejar o bien con el Stella o bien con el ICO. Yo, como llevo dos ICOs, el de abajo lo configuro para eso, y eureka, 288 grados. Ahora, cuando llegue al 99,99 hay un waypoint, es decir, un punto virtual por el que hay que pasar sí o sí, porque de no hacerlo me penalizarían con 15 minutos. Si he acertado, el Stella pitará. Y justo ahí tengo que seguir campo a través, hacia la derecha y en bajada, con grado 324. Siguiente, 100,58. Hay que girar a la izquierda con grado 309, dejando una canaleta a mi derecha. Pero por seguir huellas termino dejándola a la izquierda.
Y menos mal que voy despacio, porque ojo, que termina en trampa. Y por seguir siguiendo huellas, llego a una nueva trampa, esta mucho más complicada, donde me encuentro a dos buenos amigos, Alberto y Simón, que vienen en el equipo de Twin Trail. ¿Estás bien? ¿Estás bien o qué? Y por lo que parece, Simón se ha dado un buen talegazo. Joder, estaba Simón jodido. Hombre, le he visto sonreír, o sea que yo creo que se ha hecho más daño la moto probablemente, no sé. Pero estaba Alberto con él. Sí que tiro, ¿no? Bueno, voy a concentrar. Joder, flipado, pero muy flipado. Kilómetro 115, llego un poco más flipado de lo normal a una curva, freno bruscamente, no me da tiempo a apretar el embrague, la moto se cala y ¡pum!, al suelo. ¡Puta, mira! ¡Gilipollas! Se me ha calado. Kilómetro 115,66. Llegamos a una zona neutralizada. Tenemos 45 minutos para repostar, comer algo y seguir carrera. Bueno, zona neutralizada. Ahora vamos a repostar y bla bla bla. En la zona neutralizada primero me encuentro con Juanjo, amigo que viene con el equipo Twin Trail, que me hace una medio cobra y que va en una 4,5 de enduro. Estos cabrones me están poniendo gasolina, lo que le ha sobrado a ellos para ahora que yo pesar más y ganarme. ¿Estás bien o no? Muy bien. Bueno, Simón está bien, que es lo importante. Necesito agua y nos vamos. Comido, he comprado agua. Y nada, segunda parte del día. Simón está bien, que era lo más importante. Este es el punto exacto en el que acaba la zona neutralizada. Tenemos que esperar pacientemente aquí hasta que se terminen nuestros 45 minutos y el Estela nos avise de que podemos seguir. ¡Vámonos! Vale, ya empezamos igual. A comer polvo. Uf. La vida sigue igual. Llevamos 120 kilómetros y casi en ningún momento he podido ir a mi ritmo y concentrado en navegar, porque llevo comiendo polvo desde el principio. Lo peor es que pierdo la concentración y me salto una viñeta muy obvia en este caso, pero que por ir pensando en adelantar, sigo al de delante y cometo una nueva mini cagada. Mal de muchos, consuelo de tontos, porque el que viene por ahí enfrente es Juanjo, que se ha dado una pérdida importante.
Otra vez tengo una moto más lenta delante taponándome, pero con tanto polvo y tanta piedra no merece la pena arriesgarse. El botón azul que tenemos en el Stella es para pedir paso, es decir, si lo pulsas, al de delante se le enciende una luz azul para que te deje pasar, algo que tendría que haber hecho hace rato, pero que no he hecho. Sin embargo, una moto que viene por detrás lo hace y se me enciende a mí la luz azul. Así que, aunque estoy a punto de adelantar al de delante porque ha bajado el polvo, siendo justos, me echo a la izquierda y le doy paso con mi mano derecha. Y al de delante, que también se le habrá encendido la luz, se echa a la derecha y le adelantamos los dos. ¿Estás bien? Era Juanjo, que se ha caído en la curva sin consecuencias. Algo que siento por él, pero que nos va a dar unas tomas extras. Entramos en una zona menos sinuosa, pero no puedo aprovecharlo porque de nuevo vuelve el polvo espeso. No veo nada.
Aflojo un poco para dejarle distancia al de delante porque se está poniendo muy peligroso. Kilómetro 147. Hemos cambiado de camino, ahora es más estrecho, ya no hay polvo, pero con barro. Y por detrás me alcanza Juanjo, y como os decía, nos va a dar una toma extra. Entre charcos, surcos y barro alcanzamos a otro piloto que durante unos kilómetros nos va a hacer tapón. Salimos momentáneamente del barro y entramos en una zona rápida y en bajada. El que sufre ahora el polvo es Juanjo, que sigue detrás aunque es mucho más rápido porque lleva una moto más ligera y especialmente porque es un pilotazo. Y peor aún cuando se pone un poco más rápido y mi moto, que es muy grande, echa mucho más polvo que las de enduro. Así que en cuanto volvemos a entrar en zona lenta, Juanjo se acerca todo lo que puede, le da el botón azul y me pide paso. Me echo a la izquierda todo lo que puedo y le dejo pasar por la derecha. Es un pequeño homenaje a los ingleses por lo del fútbol.
Ese era Juanjo. ¿Qué más majo? Somos ex vecinos de niños. Va como un tiro. Kilómetro 163, importante vadeo y además con fotógrafos, es decir, postureo is coming. Voy tan concentrado para no estamparme contra el suelo que ni me doy cuenta que el que está ahí parado es Juanjo, que ha debido tener un problema. ¡Ah! Kilómetro 63, nueva profesión de riesgo, fotógrafo. Me pasa Juanjo otra vez. Kilómetro 165,69. Curva cerrada a la derecha y en subida. Y Juanjo parece que está perdido. Sí, derecha, derecha. 65-69. Kilómetro 176, me adelanta Juanjo y esta vez será la última, porque siento comunicaros que se acerca la gran cagada. Kilómetro 188,75, viñeta muy fácil, pero llego completamente descuadrado. Y llevo así todo el día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 15. 18. La mayor parte del día he tenido polvo y tráfico que me ha hecho ir más lento, y además he cometido varias mini cagadas que si las sumas me han hecho perder varios minutos. Pero teniendo en cuenta que estoy empezando en esto de los rallies, el día hasta este momento no ha ido mal. Hasta este momento. Siguiente viñeta 194,37. Dejas un camino a la izquierda y sigues por la derecha en bajada. Y FPP, que quiere decir que siga la pista principal. Veo un camino a la derecha que me mosquea y como voy todo el día descuadrado y además veo que hay varias huellas de gente que ha dado la vuelta, con la adrenalina doy por hecho que es por ahí, cuando es completamente absurdo porque no es la pista principal y porque además no coincide la viñeta. Siguiente viñeta 195,44, es decir, 1 kilómetro. Kilómetro 195,44, aquí no coincide absolutamente nada. Sigo unos metros por si voy descuadrado una vez más hasta que doy por hecho que la he cagado. Cinco minutazos después me reincorporo al camino y como podéis comprender tengo un cabreo tamaño folio. Me temo que vienen ladridos de perro. Bueno, pues primera pérdida del rally. Me cago en mi puta vida.
La navegación en el Hellas es muy sencilla y lo más importante es aprender a gestionar la adrenalina. Es decir, a veces toca parar y pensar unos segundos antes de meterte una cagada que te haga perder 5 minutos. Y lo otro que hay que aprender a gestionar es la frustración. Es decir, ya la has cagado y lo peor que puedes hacer es ir enajenado del cabreo y fuera de foco y tener una caída. Vaya hostia. Kilómetro 205, llego a la meta y obviamente muy cabreado. Qué cagada, por Dios. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Nada, tío, me da una pérdida absurda. ¿Qué ha perdido? Las dos cosas. ¿Ah, no? Primero la pérdida, ¿Te viso ahora? porque me da una pérdida totalmente absurda, tío. Pero de verdad, qué absurda, tío. Yo estoy aquí grabando a todo el mundo porque creía que eras tú el siguiente. Ya, tío. Eras como... Entonces se paró en un sitio que era absurdo, o sea, la verdad es que si lo piensas era absurdo. Pero había huellas de gente que había dado la vuelta y se había metido por un camino. A mí me coincidía, estaba mal. Y me he metido, me da una pérdida, tío. ¿Cómo que me he metido yo? Ya, tío, cuando te he visto... Yo 3 veces me he ido para uno. ¿Te has dado dos más? Ya me he parado, he tenido una conversación conmigo y digo, gilipollas. No va a ir se monta de carrera en carrera. Hable tú. Chaval, ¡ahí va pegadita! Qué mal, tío. Me haces cara de estar enfadado, tío. Sí, estoy enfadado. ¿Pero por qué? Porque me he perdido en un sitio absurdo. Estamos aquí para pasarlo bien, no vamos a enfadarnos. Sí, tío, pero si está... ¿Qué has perdido? ¿Qué ha pasado? Porque pues este a veces no va perfecto, no va cuadrado y entonces se para en un sitio absurdo, o sea, era absurdo, tío. Luego cuando veas la viñeta... Pero he visto delante que había unas roderas de gente como dando la vuelta y se metían para allá y he dicho, hostia, ¿qué es para allá? Estás en el centro superior. O sea, somos 300. No, Duro. no, claro. O sea, y tú eres youtuber. Quiero decir, si te pones en lo que estás haciendo y lo que lo estás consiguiendo, como te sientas mal, te pego. Carlos. ¿No te ha ido mal, no? No, hoy de puta madre, tío. ¿Sí o qué? Sí. Hoy he entendido cómo iba, he navegado, he ido mucho más lento, muchísimo más lento, Pero has aprendido. pero he aprendido. ¿Te has perdido? Sí, como 15 kilómetros. 15 kilómetros. Hemos ido una montaña entera para arriba, Sí, hay mucha gente, yo creo, al principio, no muy tarde, ¿no? sí, como la hora. Ha habido ratos que ayer iba como trail y hoy he ido como motocross. Y, Adelante, pierna afuera. y en las curvas muy cerradas, y hombre, no es que sea el tío más rápido del mundo, pero Te lo agradezco. bueno, Muy bien, tío. Muy bien. lo importante es que te lo pases bien, como yo el año pasado, yo estoy enfadado. Finalmente he quedado 13 en mi categoría y 110 en Scratch. Sin la pérdida absurda, habría quedado en torno al 90 en Scratch y 12 en mi categoría. Aún así le he sacado 21 minutos a Nico, que recordemos está aprendiendo a navegar, y más los 6 de ayer ya le llevo 27 en nuestro pique particular de quién lavará la moto a quién. Y lo mejor es que los enfados en los rallies me duran Hello. 5 minutos. I didn't break anything. No. Everything is perfecto. Perfecto. The direction is okay? The direction is okay.
Okay. I don't know why you thought maybe the plastics, maybe something that you. I hit the floor with my head, so probably it was my head. And the motorbike was good, and it was like this. But it's everything is straight. This, everything is good. All the bolts are okay. Okay? We checked everything. Sofia cleaned everything. Okay. Thank you so much. Conclusión, que sigo en proceso de aprendizaje y las cagadas son parte de esto, aunque obviamente soy muy competitivo conmigo mismo y me voy a seguir cabreando. Por lo demás, cada día me gusta más el ambiente de los rallies, la competición a nivel amateur y compartirlo con todos vosotros. Gracias por tan buena compañía, nos vemos la semana que viene.